El Evangelio de hoy, viernes 11 de marzo del 2022, según San Mateo, capítulo 5, del versículo 20 al 26. Y les dijo que si su vida no es más perfecta que la de los maestros de la ley y de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han escuchado que se dijo a sus antepasados: no matarás, y el que mate deberá responder ante la justicia. Yo les digo más: cualquiera que se enoje contra su hermano comete un delito, y el que lo trate de tonto merecería responder ante el Tribunal Supremo, y el que lo trate de renegado de la fe es digno del infierno. Por eso, cuando presentes una ofrenda al altar, si recuerdas allí que tu hermano tiene alguna queja en contra tuya, deja ahí tu ofrenda ante el altar, anda primero a hacer las paces con tu hermano y entonces vuelve a presentarla. Llega a un acuerdo con tu enemigo mientras van de camino, no sea que tu enemigo te entregue al juez y el juez al carcelero y te echen al calabozo. Te aseguro que no saldrás de ahí sino cuando hayas pagado hasta el último centavo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, según San Mateo, Jesucristo nos concede su palabra para nuestra salvación, para que nosotros estemos llenos de la gracia, de su amor, porque Él ya nos ha perdonado todos los pecados. Él nos ha dado toda esta gracia para estar reconciliados con Él, y no podemos estar con un corazón lleno de resentimiento, de odio, de no perdonar al que hemos hecho mucho daño en su vida. Porque el Señor aprecia nuestra vida mucho, somos valorados a los ojos de Dios. Por eso el Señor nos está pidiendo que nosotros debemos de estar con la gracia de su perdón, porque el día que nosotros partamos de este mundo, vamos a tener que estar ante el tribunal de la justicia de Dios. Y ahí va a ser muy severa esa justicia de Dios. Sabemos que Jesucristo nos ha enviado todo su mensaje de su amor a través de las Escrituras. Él nos ama, Él no quiere nuestra perdición. No quiere que nosotros estemos, que el maligno nos utilice haciendo el mal. Porque Jesucristo para eso ha venido, para sacarnos del fango, del pecado. Él mismo se ha dado todo de sí por nosotros, Él siendo santo, no pecador. Él ha dado esta gracia santa de lo alto para cada uno de nosotros, para que andemos con esta gracia santificadora de su amor, y no impedirá el maligno que este amor que Jesucristo nos los ha entregado, todo su santo amor, para que nosotros podamos perdonar, podamos estar con el perdón del Señor cada día de nuestra vida, porque no vaya a ser en un momento que nos toque partir de este mundo y va a ser muy severo nuestro castigo si hemos hecho cosas indignas a los ojos de Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres han hecho mucho daño, mucha maldad, atribuyéndose al pecado en su vida, muchas injusticias? Y el Señor, la justicia divina, nos da tiempo aquí, en esta vida terrenal, para que nosotros podamos otorgar
Él nos otorga esta gracia en este tiempo pues de Cuaresma. Estamos tiempo de preparación de recibirlo a Jesucristo con todo nuestro amor. Será difícil para el hombre, para el Señor nada es imposible. Cada uno de nosotros sabemos que tanto daño hemos hecho con nuestra palabra, con nuestra indiferencia, con nuestro rencor, con nuestras injusticias, con los niños, haciendo pues más aún a los niños que están en barriga de mamá, muchos niños inocentes que están pues sin haber nacido y han sido asesinados, muchos padres que han abandonado a sus hijos, madres de familia que son pues muchas veces indiferentes con los niños, con sus hijos, con sus criaturas. También al igual que muchos hijos cuando ya están jóvenes, adultos, muchos están resentidos y no quieren hablar a papá, a mamá, y los pobres ancianos son incomprendidos. Y eso duele mucho al corazón de nuestro Señor Jesucristo. Aún así, Él está dándonos la oportunidad de la gracia de su amor para podernos reconciliar a través de la confesión. ¿Cuántos consagrados sacerdotes en estos tiempos de hoy podemos acercarnos y pedir perdón? Porque los consagrados sacerdotes tienen la gracia de perdonar los pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor les ha dado esa gracia de lo alto para perdonar pecados en su nombre. Porque el Señor Jesucristo mismo nos está diciendo: les digo que si su vida no es más perfecta que la de los maestros de la ley y de los fariseos, no entrarán en el reino de Dios. No entraremos al reino de Dios si somos más peores de las injusticias que han hecho los fariseos y maestros de la ley cuando Jesucristo iba predicando, evangelizando, sanando, curando. Y Jesucristo era perseguido, calumniado, difamado de mil formas. No sabían ellos que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero sí sabían sus obras de lo que estaba haciendo Jesucristo, y aún así lo persiguieron, calumniándolo, difamándolo injustamente. Muchos de nosotros así perseguimos a la gente que está por buen camino, que hace el bien. Silencian, calumnian, se comienzan a congregar tramando cosas feas para hacer caer a esos pequeñitos de corazón. Sabéis que el Señor perdona todo pecado, pero lo que calumnian al Espíritu Santo pues no serán perdonados ni aquí ni allá en el cielo. No podrán entrar al reino de Dios, porque será el rechinar de dientes, ese lugar de lo que cometimos, ese pecado sin habernos arrepentido en estos tiempos que el Señor nos regala un día más de vida. Nos da esta gracia de lo alto y aún así continuamos haciendo daño al prójimo, a los más indefensos, a los más débiles. Que el Señor Jesucristo lo ve todo, sabe lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Ya no hagáis daño, porque pronto Él nos llamará por nuestro nombre y tendremos que ir al tribunal de la justicia divina de su amor. El Señor nos ama, pero no el pecado, porque el pecado está condenado, que es el mismo demonio que utiliza a las personas para hacer el mal, la maldad. Estamos viendo cuánto mal en el mundo se está viendo tal como es. Nosotros perseveremos con la gracia del Señor. Él nos santificará nuestros corazones. Cuida y protege de todos sus hijos fieles que perseveran, continúan. No solo el que dice Señor, Señor será salvo, todo aquel que cumple sus enseñanzas hasta el final de sus días, hasta el final de los tiempos. Pues el Señor nos ama. No permitamos pues esta gracia de lo alto que el Señor Jesucristo nos los ha otorgado. Porque el Señor Jesucristo nos dice: acá nos está diciendo, lleguemos a un acuerdo con el enemigo, porque ese enemigo nos puede llevar en el camino. Hay que ser un acuerdo en el camino, porque si nosotros no nos reconciliamos
con el Señor en el camino de la vida, pues Él mismo nos enviará pues al juez. Y el juez, pues sabemos que es el mismo Jesucristo. Y ahí pues nos enviará al calabozo. Y ahí Jesucristo nos dice, te aseguro que no saldrás de ahí, sino cuando hayas pagado hasta el último centavo de todo ese mal que hemos cometido, estaremos ahí. Por eso hay que orar mucho por las almas del purgatorio, todas esas almas que están purgando años tras años, esas almas que no pudieron reconciliarse con el Señor. Pero el Señor aún así nos ha dado esta gracia para que nosotros podamos reconciliarnos en el camino de nuestra vida que el Señor nos los ha otorgado con toda su divinidad santa. Amén.